Hola gente, ¿cómo les va? Muy buenos días a todos y a todas. Me da mucha alegría volver a saludarlos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento y el lugar donde me estén viendo. Les agradezco mucho a todos de estar ahí. Muchas gracias por todos sus comentarios, por los mails que me han estado enviando. Y muchas gracias por su apoyo, muchas gracias a los nuevos suscriptores, a los que se van sumando. Muchísimas gracias, la verdad que es un honor que estén aquí, recibir el apoyo de ustedes, que estén en este humilde espacio. Espero que no se me corte el video en dos, que el celular aguante, porque hoy quiero hablar de un tema del cual me han preguntado, hubo una persona que me lo preguntó en un comentario, acerca de cómo podía responderle a su hermana testigo de Jehová, que utilizaba este texto justamente de Mateo 10, versículos 34 al 37, como una manera como de justificar o de explicar el repudio hacia sus parientes o familiares que se salen de los testigos de Jehová o que directamente no son testigos, o sea, son familiares mundanos, como lo llaman ellos. Y hubo una persona que yo deduzco que era testigo de Jehová porque, bueno, defendía la organización, que me decía que justamente ellos tienen base bíblica para practicar el repudio, o para que si tienen que elegir entre su familia o la organización, eligen a la organización porque este versículo justamente es como que justifica eso o les da a ellos permiso, les da pie para que hagan esto justamente, para que llegado al caso rechacen a sus familiares, si sus familiares van en contra de la organización o no quieren ser testigos, o han sido testigos y han dejado de serlo, ya sea porque fueron expulsados o se han desasociado o están inactivos, etc. Yo obviamente a esa persona, la señora que me pidió que la ayudara, como de qué manera le podía responder a su hermana, yo ya le respondí en el comentario. Y a este testigo de Jehová bueno, que obviamente defiende la organización, también le respondí en un comentario. Pero ahora yo quiero analizar junto con ustedes esta parte de la Biblia que los testigos de Jehová la han tomado con pinzas, la han apartado, la han sacado del contexto y la han utilizado, o mejor dicho, la organización la ha utilizado para sus fines. Yo quiero analizar hoy este versículo bíblico de Mateo 10, versículos 34 y 37, que igual lo voy a leer junto con ustedes y después lo vamos a ir desarrollando. Vamos a ver qué quiso decir Jesús cuando dijo esto. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A quiénes se estaba refiriendo? ¿En qué contexto, social, cultural, histórico se estaba refiriendo Jesús? Porque no podemos sacar un versículo de la Biblia así, decir, bueno, este versículo lo aíslo, lo saco y lo aplico como yo lo quiero. También tenemos que ver el contexto en el cual fue dicho eso. Porque a lo mejor Jesús no se estaba refiriendo a lo que ellos dicen que se estaba refiriendo. O Jesús no quiso decir lo que la organización dice. Yo les voy a leer los versículos 34 al 37 del capítulo 10 de Mateo, que si ustedes tienen Biblia lo pueden leer también. Yo voy a usar la versión Reina Valera de 1960. Dice así: el título es Jesús, causa de división. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Bueno, y después vamos a leer hasta ahí. Después sigue hasta el versículo 39, pero vamos a leer hasta ahí, que son los versículos que más utiliza la organización y que utilizan los testigos de Jehová para justificar el repudio o el apartarse
de su familia, llegado el caso, cuando lo que su familia hace o dice va en contra de lo que la organización dice. ¿Y por qué hago tanto hincapié en lo que la organización dice y no lo que Dios dice? Porque la organización y Dios no es lo mismo. A nosotros, cuando éramos testigos de Jehová, nos han enseñado que había como una especie de simbiosis, ¿no? La organización y Dios, que eran como siameses, que eran lo mismo, no podíamos apartar a Dios de la organización. Si fallábamos contra la organización, fallábamos contra Dios. Y no es así. No es lo mismo. La organización es una cosa, el Dios Altísimo, Dios Todopoderoso es otra, que no es el que ellos dicen. Aunque esto pueda sonar controversial y me salgan a insultar, a decirme apóstata, tonta, como me lo han dicho, o estúpida. Pero como decía Jesús, la sabiduría queda probada por sus obras. Bueno, acabo de leer los versículos 34 y 37. Estos son los que usa la organización, los que los testigos de Jehová repiten. Obviamente si uno los lee así aislados, sí es como medio chocante, o sea, no deja mucho lugar a discusión, como que no te deja mucho espacio a réplica, porque ¿qué le vas a responder a un testigo de Jehová que te dice, no, pero Jesús dijo, el que ama más a padre, a madre que a mí no es digno de mí, el que ama más a hijo, a hija que a mí no es digno de mí, punto. No es tan fácil responderles o replicarles, pero yo voy a hacer algo que hice hace muchos años. Tal vez muchos no sepan, lo voy a decir ahora de una forma como de ir adelantando un poquito de mi historia, los testigos de Jehová. Yo dejé de ser testigo de Jehová hace muchos años. En una época donde no existía YouTube, yo no tuve videos de YouTube como los que hay ahora, yo tuve que remarla sola. Y mi manera de remarla, de salir de esa gran crisis espiritual en la que había entrado, fue investigar la Biblia por mí misma. Empezar a leer. En aquella época, si querías investigar o leer, tenías que irte a la biblioteca, tenías que recurrir a libros, a cosas impresas. Y lo que yo hice en esa época, lo que tomé por costumbre hacer, es que cuando con cada versículo que la organización apartaba, lo tomaba y lo apartaba, yo leía todo el contexto, yo leía todo el capítulo y trataba de entender, trataba de buscar a ver si realmente era como la organización lo decía, o si en base a lo que yo leía en todo el capítulo, en todo el contexto, no era así. En realidad Jesús o quien sea que estaba hablando en ese capítulo, en realidad se estaba refiriendo a otra cosa. Bueno, esto es lo que voy a hacer ahora. Vamos a tratar de entender qué quiso decir Jesús, a quiénes estaba refiriendo, de qué estaba hablando cuando dijo esto. En el capítulo 10 de Mateo, que lo tenemos separados en 1, 2, 3, 4, 5 subtítulos, vamos a tratar de desmenuzar de qué estaba hablando, vamos a tratar de analizar las ideas de nuestro Señor, a ver qué estaba hablando, a qué se estaba refiriendo. En el capítulo 10 vemos, ustedes lo pueden seguir con su Biblia, no quiero leer todo porque si no se me va a hacer muy largo y son muchos versículos, pero ustedes pueden leerlo después más tranquilamente en sus casas. En el primer subtítulo, que va desde el versículo 1 al 4, dice elección de los 12 apóstoles. Acá en este lugar, en esta parte, Jesús está eligiendo a sus 12 apóstoles, o sea, toma 12 de sus discípulos y los elige como apóstoles. Y les da una serie de instrucciones, le dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para que curaran toda enfermedad y toda dolencia. Y bueno, y pasa a relatar quiénes eran los 12 apóstoles, los 12 nombres de cada uno de los 12 apóstoles. Ahora, del versículo 5 al 15 tenemos otro subtítulo que dice misión de los 12. Ahora, Jesús ya eligió a sus 12 apóstoles. Ahora le dice cuál era la misión de ellos, ¿verdad? A los 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por el camino de los gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y dice, sanad enfermo, limpiad leproso, versículo 8 estoy leyendo, resucitad muerto, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dad de gracia. Bueno, y le da otra clase de instrucciones. O sea, ya los eligió, le da sus instrucciones. Ahora, a partir del versículo 16 hasta el 25, Jesús ya los eligió, les dio las instrucciones. Ahora Jesús le empieza como a hablar en otros términos, o sea, como a aconsejarlos, a revelarles que ellos sufrían persecución, o sea, como a reconvenirlos, como a decirle, miren, yo los envío, yo los elijo, los envío a que prediquen el reino de los cielos, que sanen enfermos, que expulsen demonios, pero tengo que reconvenirlos, tengo que darles ciertas recomendaciones y revelarles algo, que no va a ser fácil. Jesús le dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mí, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Voy a leer hasta ahí, después sigue hasta el versículo 25, pero con esto tenemos suficiente para ver sobre qué los estaba reconviniendo Jesús, qué les estaba advirtiendo. Miren, yo los elijo como mis apóstoles, los envío con una misión, pero miren que no les va a ser fácil, les va a pasar esto, van a ser perseguidos, va a haber gente que no los va a querer escuchar, incluso entre sus propias familias se van a levantar y los van a entregar a los concilios, porque obviamente los van a acusar de herejes, de blasfemos, los van a llevar delante de los gobernadores, porque seguramente los van a acusar de personas que estorban el orden público, el orden social, como de hecho también lo han acusado a Jesús de hacer eso. Pero él decía, pero no tengan miedo, porque en aquel entonces les será dado lo que tengan que decir. El Espíritu Santo los va a asistir, el Espíritu de vuestro Padre. Entonces, una vez que Jesús les dice, les revela qué es lo que le va a pasar, desde el versículo 26 en adelante tenemos otro subtítulo, que dice, ¿a quién se debe temer? Ahí Jesús les dice, no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, mas no el alma. Así dice, versículo 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Acá Jesús le estaba dando consuelo, le estaba dando ánimo, le estaba diciendo, no teman, se van a levantar contra ustedes, como cuando Dios le hablaba a Jeremías 1:9, que Dios le dice a Jeremías, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. O sea, no dice, tal vez, a lo mejor les choque, a lo mejor no les guste, no, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Acá Jesús le está diciendo, van a pelear contra ustedes, se van a levantar en contra de ustedes, pero no los teman, porque no van a estar solos. Y no teman aquellos que a lo mejor buscarán asustarlos con palabras, con amenazas o incluso con hechos, pero no podrán más que ustedes. Ahora, ya hemos visto a través de los diferentes subtítulos a qué se estaba refiriendo el capítulo, a quién le estaba hablando Jesús. Estaba hablando a sus discípulos. En el momento en que él eligió a sus discípulos,
los convirtió en apóstoles, les dio instrucciones, los reconvino de cosas que les iba a suceder, pero les dio ánimo. Ahora, yo quiero que analicemos el contexto en el que fue escrito esto, en el que Jesús dijo esto. No nos olvidemos que Jesús vino primero para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino para los israelitas primero, para Israel, para los judíos, ¿verdad? Cuando Jesús vino y empezó a predicar, inevitablemente el pueblo judío se dividió en dos. O sea, estaban los que creían en Jesús, que Él era el Mesías, estaban los que no creían que Jesús era el Mesías, que creían que era imposible que Jesús fuera el Mesías, porque ellos esperaban otra cosa. Ellos pensaban que el Mesías tendría que ser alguien con poder militar, que iba a armar un gran ejército y que los iba a liberar de los romanos. Y Jesús era un hombre humilde, hijo de un carpintero, que no vino con gran pompa, con poder militar, rodeado de un ejército. Jesús era un hombre pacifista, que vino a enseñarles otras cosas, que vino con un mensaje que para su época era revolucionario, era muy diferente a aquellos mensajes que los judíos habían recibido, que aquellas leyes, la ley mosaica, que es en la que habían sido educados los judíos hasta ese entonces. Jesús vino a decir algo totalmente distinto. Jesús vino a, por decirlo de alguna forma, contradecir la ley, pero no solo contradecirla, sino cumplirla, para quitarle esa maldición a los judíos de vivir bajo esa ley, porque esa ley era como una maldición para ellos. Continuamente les estaba recalcando y repitiendo que eran inmundos, que eran pecadores y que tenían que limpiarse continuamente para poder ser mínimamente dignos ante Dios. Pero Jesús vino de otra forma, con un mensaje diferente. Muchos se habrán decepcionado de Jesús porque no era lo que ellos pensaban. Y esto hizo que se generara como una división entre los judíos. Estaban los que creían y los que no. Obviamente esta gran división que hubo entre los judíos, entre este mensaje revolucionario de Cristo, iba a ser tan revolucionario que iba a generar revolución entre la gente también, entre los miembros de la familia incluso, entre los miembros de la familia de los apóstoles. Porque acá no nos olvidemos de que a quienes les está hablando es a los apóstoles. Y obviamente Jesús sabía lo que se iban a enfrentar. Estos apóstoles iban a ser los que iban a fundar la adoración pura y verdadera. Jesús les estaba diciendo, bueno, van a tener que pasar por esto. Se van a tener que enfrentar incluso que sus familias tal vez no entiendan el mensaje que ustedes están dando. Tanto él como sus otros discípulos, tanto los apóstoles como el resto de sus discípulos, que el mensaje de Jesús iba a generar tanta división, incluso podía llegar a dividir familias. Y ahí entra el siguiente subtítulo que dice: Jesús, causa de división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Ahora, qué curioso que alguien como Jesús, a quien la Biblia denomina príncipe de paz, esté diciendo esto. ¿No pensáis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada? ¿No es como un poco contradictorio? Pero yo sé que Jesús no era contradictorio, Jesús no se contradecía a sí mismo. Jesús fue el maestro más coherente que ha existido sobre la tierra. Acá Jesús no se estaba contradiciendo a sí mismo. No es que Jesús estaba diciendo, sí, yo he venido a traer espada y he venido a causar divisiones. No. Acá Jesús no estaba diciendo que él vino a eso, específicamente como diciendo, sí, yo avalo esto, yo quiero provocar esto. No, Jesús sabía que inevitablemente él lo iba a provocar. Inevitablemente, ¿pero qué? ¿Porque él lo quería hacer? No, por causa de la dureza de corazón de los seres humanos. Lo que causa la división, en realidad, no es el mensaje de Cristo, es la dureza que había en el corazón de cada una de estas personas que querían que el Mesías se atuviera o se sujetara a sus expectativas. Nosotros queremos que el Mesías nos libre de los romanos y sea un revolucionario y un justiciero, que tenga un gran ejército
y que con espada en mano nos liberte. No, Jesús venía a proponer otra clase de libertad, no la que viene de una guerra, sino la que viene de la libertad espiritual, de la libertad de acá, de romper cadenas, pero en otros sentidos. Entonces Jesús decía, no piensen que he venido a traer pan, o sea, no piensen que mi mensaje y querer cumplir mi mensaje, querer creer en mí, no piensen que es fácil, no piensen que creemos en Jesús y entonces somos personas que vamos a estar rodeados de paz. No, porque vamos a estar rodeados de mucha incomprensión, de mucha gente que no va a querer creer porque como sus expectativas no van a ser cumplidas, entonces no van a querer aceptar el mensaje de Cristo, ni tampoco el mensaje que le iban a dar los demás en nombre de Cristo. Ahora, hasta ahí todo dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ahora, siguiendo la línea del versículo anterior, realmente Jesús vino a eso a propósito, decir, bueno, yo, como no me gusta que la familia esté en paz y la verdad me aburre un poquito ver tantas familias felices, entonces voy a meter cizaña entre ellos, voy a hacer que se peleen, voy a causar disensión a propósito. No, dice, yo he venido para poner, dice, he venido para un propósito, el cual ese propósito va a causar división y va a poner disensión incluso en la familia. No quiere decir que Jesús a propósito de intento va a querer causar esto, sino que inevitablemente reconocía y sabía que su mensaje iba a causar una división, iba a poner disensión al hombre contra su padre, porque obviamente en una misma casa también iban a estar divididos los que creían en el Mesías y los que no. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Porque no nos olvidemos que en versículos anteriores Jesús decía, serán entregados a concilios, serán entregados a los gobernadores, serán acusados de ser poco más de delincuente por causa de mí y de las buenas nuevas. Entonces Jesús sigue diciendo en el versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con este versículo que parece tan extremista, tan intransigente, ¿no? Como diciendo Jesús, bueno, si vos amás más a tu familia, vos no sos digno de mí. ¿Realmente Jesús puede ser acusado de extremismo? Yo no creo. Los que han sido extremistas ha sido la organización que han sacado versículos de contexto y lo han aplicado de acuerdo a sus intereses. Acá Jesús lo que estaba queriendo decir, obviamente que le estaba hablando a sus discípulos, le estaba hablando a sus apóstoles, estaba queriendo decir algo así como, después de haber caminado con él, después de haber escuchado sus enseñanzas de su propia boca, elegían creerle al otro resto de las personas que no creían en el Mesías, entonces no eran dignos de él. O sea, caminaste conmigo, me escuchaste mis enseñanzas, caminaste conmigo. Y así todo decidiste creer a los que no creen, decidiste ponerte del lado de aquellos que han decidido cerrar su corazón y su mente a mí. Entonces no sos digno de mí. Pero ¿por qué no sos digno de mí? Porque simplemente a mí se me antoja que quieras que ser un déspota, que te rechaza porque quieras a tu familia. No, simplemente porque no has entendido nada. Y no se puede hacer mucho ante una persona que cierra su mente y su corazón a lo que Cristo quería enseñar. No hay mucho que hacer ante una persona que cierra su corazón a Jesucristo, aquel que quería poner una libertad, pero no una libertad física de destruir a los romanos, sino una libertad espiritual, de romper toda cadena, espiritualmente hablando. Esa era la verdadera libertad, esa era la verdadera revolución que quería causar Cristo, una revolución interna, espiritual, hasta tal punto que lograra una libertad espiritual en las personas, en los seres humanos.
que pudieran ser libertados de la maldición de la ley y pudieran experimentar la paz espiritual, la libertad espiritual que solamente Dios puede dar. Jesús acá no está diciendo que entonces tengas que amar menos a tu familia o no amarla y tengas que amarlo exclusivamente a Él, porque si no, no vas a ser digno. Ahora, ¿cómo lo aplica la organización a esto? La organización dice, bueno, si tu pariente no quiere ser testigo de Jehová, ya sea porque es mundano, porque fue expulsado, porque decidió desasociarse, porque está inactivo, porque cuestiona la organización, por la razón que sea, no quiere estar en la organización. ¿Qué hacen ellos? A esa persona la apartan, practican el ostracismo, practican el repudio. Ahora, si la organización aplica estos versículos para justificar por decirlo así, su desprecio, porque realmente es un desprecio lo que hacen con sus familiares, ¿realmente se puede decir que están cumpliendo lo que Jesús quiso decir en estos versículos? ¿Realmente lo están aplicando bien? Dice que realmente tienen razón en lo que dicen. Yo creo que no, porque acá Jesús estaba siendo claro. Y no nos olvidemos que Jesús no podía contradecirse a sí mismo. Porque incluso, vamos a suponer que es verdad lo que los testigos de Jehová dicen. Vamos a suponer que es cierto, que está bien que lo apliquen así. Y que digan, los enemigos del hombre serán los de su casa. Vamos a suponer que es verdad. Que entonces está bien que vean a sus familiares como si fueran sus enemigos. Pero no podemos decir concluir en que Jesús se negaba a sí mismo, negaba su propio mensaje. ¿Qué dijo él? Lo tengo marcado acá. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Mateo, el mismo libro, nos vamos unos capítulos anterior. Capítulo 5, a partir del versículo, vamos a leer el versículo 44 en adelante. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, Jesús no puede negar lo que dijo anteriormente y cambiarlo así como hace la organización que se le canta que una nueva luz les ha llegado y entonces cambian su doctrina. No, Jesús era totalmente coherente, totalmente consecuente. Lo que él dijo en el capítulo 5 no lo contradice en el capítulo 10. Ahora, si ustedes creen que los expulsados, que sus familiares desasociados o expulsados o mundanos son sus enemigos, tampoco están cumpliendo algo que es bíblico. O sea, tampoco están haciendo algo bíblico, mejor dicho. O sea, el repudio que practican los testigos de Jehová no es bíblico. Véanlo por donde lo quieran ver. Lean los versículos que quieran, aíslen los versículos que quieran aislar y usarlo para su conveniencia, pero no es bíblico. Porque aun cuando tus familiares se comporten como tus enemigos, y lo digo entre comillas porque ahora yo les voy a explicar bien, ahora les voy a hacer otra clase de preguntas para que veamos quiénes son enemigos de quién realmente. Por más que sea así, Jesús está diciendo, amad a vuestros enemigos, orad por sus enemigos. Yo pregunto una cosa, y esto se lo quiero preguntar a los testigos de Jehová, y quiero que me lo respondan con una mano en el corazón, y sean honestos, no conmigo nada, con ustedes mismos primeramente. ¿Cuántos de ustedes, testigos de Jehová,
oran por sus familiares expulsados? ¿Cuántos de ustedes, testigos de Jehová, oran por los expulsados? ¿Cuántos hay de ustedes que oran por mí, que oran por Yaira, oran por si oran por el centinela, oran por Emma, oran por la señora Nelly? ¿Cuántos de ustedes oran por Caro, por Rafael? ¿Cuántos de ustedes oran por nosotros? ¿Cuántos de ustedes nos bendicen? Miren, ateniéndome a mi experiencia, fueron más las veces que entran a insultarnos, a decirnos estúpidos, apóstatas tontos, hijos del diablo. Y sin embargo, hijos de ustedes, ¿hijos de quién están demostrando ser ustedes? Si acá dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Y dice, amad a vuestros enemigos, amad a quienes os bendecid a quienes os maldicen, orad por quienes os persiguen y os ultrajan, para que demuestren ser hijos de su Padre. Porque si aman a los que los aman, si solo saludan a sus hermanos y no saludan a sus familiares expulsados, ¿qué cosa grandiosa están haciendo? Se están comportando como los publicanos, se están comportando como los gentiles, no se están comportando como verdaderos hijos de su Padre Celestial. No se están comportando como verdaderos hijos de Dios y como discípulos de Cristo. Lamento decirlo así, ya sé que me van a insultar, van a decir que soy una hija del diablo, díganmelo. No me importa. Yo conozco mi identidad y sé de quién soy hija. Pero ustedes, testigos de Jehová, que tuercen las escrituras, está bien, no los culpo a ustedes porque están adoctrinados como yo también lo he estado en una época. Pero dejen de creerle a esa simbiosis de organización igual a Dios, Dios igual a organización. No. La organización de los testigos de Jehová, la organización Watchtower, no representa a Dios. Si quieren, hagan su propia investigación. Tampoco crean lo que yo digo. Escuchen lo que Cristo dijo. ¿Cuántos de ustedes oran por sus familiares expulsados? ¿Cuántos de ustedes bendicen a sus familiares expulsados? ¿Los saludan? ¿Cuántos de ustedes saludan a sus familiares incrédulos? A sus familiares apóstatas. ¿Cuántos de ustedes los bendicen, les hablan bien, les desean el bien? Yo una vez leí un comentario que decía, no veo la hora que venga el Armagedón y los destruya a todos por apóstatas. ¡Qué lindos deseos! ¡Qué maravilloso sentir! Yo no sé ni cómo duermen a la noche sintiendo eso. Sintiendo esa ay, ojalá que venga el Armagedón, los destruya. Y de verdad, yo sinceramente prefiero ser una apóstata y no tener que compartir toda una eternidad con gente así, que quieran mi destrucción. Jesús dijo que tienen que orar por ellos. Oren por mí, en lugar de entrar a este canal y insultarme, cada vez que ustedes se enojen conmigo, vayan, arrodíllense en su habitación, cierran la puerta, como decía Jesús, entra a tus aposentos, cierra la puerta, oren por mí, para que, según ustedes, Dios me dé entendimiento. O que si realmente estoy equivocada, Dios me restaure, me rectifique, me ayude a entender. Oren, cumplan lo que Jesús dijo, ya que quieren cumplir a rajatabla lo que Jesús dice. Tanto hasta tal punto que repudian a sus familiares que no quieren ser testigos, que no quieren estar en la organización para ser dignos de Jesucristo. Saben que lo único que los va a hacer dignos de Jesucristo es cumplir su único mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo que identifica a un verdadero cristiano. La organización te enseña a ser un excelente testigo de Jehová, un testigo de Jehová intachable, irreprochable y reprimido. Pero lamento decirles que no enseñan a ser buenos cristianos. Ser un buen testigo de Jehová es una cosa, ser un buen cristiano es otra. No es lo mismo. Jesús lo que estaba queriendo decir acá no era rechazar a tu familiar que no cree en mí, no. Jesús estaba queriendo decir, si después de andar conmigo, si después de ver mi poder, de conocerme, aún así
decidís no creer en mí, entonces no sos digno de mí. O sea, si decidís escuchar a los demás y creerle a los demás, si en esa división vos te quedaste del otro bando, no sos digno de mí porque no pudiste entender, no pudiste captar para qué realmente yo he venido. Para causar disensión, para que causar división, sí, por supuesto, pero no porque yo quisiera causarla, sino porque la dureza del corazón de los seres humanos iba a causar que ellos se aparten de mí. No nos olvidemos que para escuchar realmente al buen pastor hay que ser oveja. Y desgraciadamente muchas ovejas hoy en día están lastimadas porque han sido mal cuidadas por los asalariados que no han sabido representar al buen pastor, que no han sabido representar al amoroso, divino y dulce buen pastor que es Jesucristo y que nada tiene que ver a la forma como la que se conduce la organización. Y hoy en día hay muchas ovejas que han sido trasquiladas, que han sido mutiladas, que han sido devoradas por el enemigo, justamente porque los asalariados la han dejado sola. Y hay muchas ovejas que por causa de su gran decepción, por el gran maltrato y abuso que han sufrido en la organización, muchos se han volcado a no creer en nada directamente. Y están pasando por una gran crisis de fe. Pero no era eso lo que Jesús se refería, no era eso lo que Jesús se proponía. Si no escuchas el mensaje de Jesús, no le eches la culpa a los demás. Ahora, Jesús acá se refería a una determinada cosa. Fijémonos, yo al menos no lo vi en ninguno de los versículos anteriores, que acá Jesús no estaba hablando del templo, no estaba hablando de la adoración, no estaba hablando de pertenecer a su grupo, no estaba hablando de pertenecer a ninguna iglesia. Jesús no estaba diciendo que, bueno, que si tu familiar, tus parientes no quieren venir conmigo, pues entonces rechazalos y no les hables. Acá Jesús no estaba hablando de nada de eso, Jesús no estaba haciendo alusión a eso, simplemente Jesús estaba refiriéndose a recibir su mensaje, creer en Él como el Mesías, recibir su palabra, aceptarlo como tu Mesías, como tu Señor. No estaba refiriéndose a que entonces repudies a tu familia, estaba queriendo referir a que si a pesar de todo lo recibido, a pesar de todo lo escuchado, a pesar de todo lo que Él ha hablado, a pesar de su mensaje tan claro, tan simple y tan hermoso, preferías seguir a los que no creen, preferías no creer, entonces ya mucho más no puede hacer Él, porque Él como un gran Señor, como alguien respetuoso, está a la puerta y llama. El que le abre, Él entrará y cenará con Él y Él con Cristo. Pensemos por un momento en esto. ¿Realmente Jesús quiere separar familias? No, las familias se separan porque quieren, porque entre sus miembros hay soberbia. Entre ellos se apartan. Miremos por un segundo o analicemos por unos segundos el relato del hijo de la viuda de Naín. ¿Se acuerdan que una viuda había perdido a su único hijo? O sea, la viuda había perdido a su hijo. Encima de eso, en aquella época, una mujer que enviudaba y que encima perdía a su hijo varón, era lo mismo que quedar indigente, desprotegida. Y sin embargo Jesús se acercó a ella. Fíjense que, si quieren lean después el relato. Jesús se acercó a ella, no fue que ella fue y lloró y dijo, Jesús, mi único hijo está muerto. ¿Qué voy a hacer? Estoy tan sola, por favor ayúdame. No, Él sintió su dolor. Se acercó, le dijo, no llores. Se acercó al joven, le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y resucitó al hijo de esa viuda. ¿Por qué creen que Jesús hizo eso? Y fíjense que Jesús ni siquiera es que preguntó, a ver, este muchachito que está muerto, ¿iba al templo? ¿Era un buen ejemplo de adoración?
¿Cumplía las palabras de mi padre? ¿Cumplía los mandamientos? ¿Qué reputación tenía este jovencito en el pueblo? O esta mujer, esta viuda, ¿iba al templo? ¿Hacía sus ofrendas? ¿Contribuía? ¿Oraba? ¿Cómo era su relación con Jehová? ¿Cuántas veces al día le ora? ¿Realmente merece? No, no, Jesús ni siquiera le preguntaba eso. Jesús simplemente se sintió conmovido en su corazón. Sintió el dolor de ella. Sintió su soledad, su desamparo, su tristeza. Se acercó y le dijo, no llores. Y le resucitó a su hijo, para que ella no esté sola. Y yo te quiero decir a vos, mujer, testigo de Jehová, que tenés a tu único hijo expulsado, o que no ves a tu único hijo o a tu única nieta, nieto, no los ves porque tu hijo o tu hija están expulsados. No creas que Jesús quiere eso. Jesús comprende el sentir de una madre. ¿Qué piensas, que no lo comprende? ¿Que poco le importa? Al Dios Todopoderoso que instituyó la familia, que creó esa unión entre hombre y mujer donde nacen hijos, que creó todo ese marco tan maravilloso que es la familia, que está siendo tan atacada y tan vapuleada. ¿Vos te pensás que no le va a interesar? ¿O no le va a importar que entonces rechaces a tu familia y que más bien va a preferir que te separes, que te apartes de tu familia y que rechaces a tu propio hijo y a tus propios nietos? ¿Cómo puede ser que Dios no es cruel? Dios no pone la sed para después negar el agua. La organización de los testigos de Jehová es la que te está impulsando a que te apartes de tus familiares. Y perdón por lo que, si te ofendo, testigo de Jehová, con lo que voy a decir, pero esta desintegración de la familia que está causando la organización Watchtower es muy similar a los planes que tiene la élite mundial, a los planes que tiene este nuevo orden mundial de querer separar a las familias. ¿Por qué? Porque cuando las familias se desintegran, las personas crecen desamparadas, crecen sin valores, crecen con falta de autoestima, crecen con resentimientos, con dolores, con tristeza. Crecen con un vacío tan grande que solamente Dios puede llenar. Pero si apartan a esa persona, rompen esa familia, generan ese resentimiento, ese dolor, logran dos cosas. Uno, que se desintegre la familia. Y la desintegración de la familia va a generar seres más vulnerables y por lo tanto más manipulables. Y dos, están desintegrando la fe y la confianza de las personas en Dios. Cada vez hay más ateos, cada vez hay más gente que no cree, hay cada vez gente más enojada con las iglesias, no digo con las iglesias, porque si no querés pertenecer a ninguna, yo tampoco pertenezco a ninguna iglesia, no pertenezco a ninguna denominación, yo solamente creo en Dios y en Jesucristo. Y fíjense que yo hablo con su palabra, ni siquiera es que son palabras mías. Y fíjate, vos, testigo de Jehová, ni siquiera estoy usando una atalaya para hablarte. Porque te estoy hablando en nombre de Cristo, no te estoy hablando en nombre de Ángela, y muchísimo menos te voy a estar hablando en nombre de la organización. ¿Vos pensás que los del cuerpo gobernante van a dejar a los suyos por Dios o por Jehová, porque ellos le llaman Jehová? Y se supone que ellos son ungidos. Y sin embargo ellos no ponen el ejemplo de muchas cosas. ¿Vos realmente pensás que al cuerpo gobernante le importa? ¿Que a tu hijo, que a tu nieta, que a tu madre, que a tu padre les falte algo, no?
O que a vos, testigo de Jehová, que te quedaste sola porque tuviste que dejar de hablar con tus hijos, o que tuviste que dejar a tu esposo, que tuviste que abandonar a tus nietos y quedaste sola, como la viuda de Naín. ¿El cuerpo gobernante acaso te mandó una carta dándote ánimo, fortaleza, te mandó un cheque para decir, bueno, como te quedaste sola, similar a una viuda, vamos a decir así, te quedaste como si fueras una viuda, te manda un cheque para cubrir tus necesidades, se hizo cargo de tu vida, de tus necesidades espirituales, materiales, te acogió en su familia, como si fuera su madre. Jesús siempre se preocupó por la familia, Jesús siempre se preocupó por la mujer, por la madre. No nos olvidemos cuando él estaba muriendo en la cruz. Miró al apóstol Juan y estaba su madre y dijo, he aquí a tu madre. Dice cómo Jesús en su último segundo de vida, en su tortura, en su tormento, todo ensangrentado, agonizando, Jesús pensó en su madre. ¿Por qué no nos podemos acordar de las palabras de Cristo? Cuando Él nos decía, ejemplo les he dado. No tomemos versículos a la ligera, no tomemos así apartado y decir, bueno, esto es lo que la organización dice, perfecto. No sigamos ciegamente a hombres que ni siquiera les importa nuestro propio bienestar. No les importa. Entiendan, el repudio a los familiares no es bíblico. Por más que quieran tomar este versículo, que Jesús dijo, el que ama más a padre o madre que a mí no es digno de mí.